Señor asambleísta, tiene la palabra la asambleísta Encarnación Ducci. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días con todos y todas. En realidad, hoy estamos debatiendo en este pleno la Ley Orgánica de Lucha contra la Corrupción. ¿Esto a qué se debe, compañeros? Esto se debe a que en estos últimos tiempos se ha evidenciado una corrupción institucionalizada. Es por ello que la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, previa calificación del Consejo de Administración del Legislativo, ha debatido esta propuesta de ley. Pero también aquí sí vale mencionar de que este proyecto de ley no es un proyecto de ley nuevo, es un proyecto de ley que reforma diferentes normativas ya existentes en nuestro país. Quería mencionar este tema también porque no sé hasta qué punto sea factible de que en nuestro país, de que la Asamblea Nacional siga promoviendo nuevas leyes. ¿O acaso no será mejor conveniente de ir reformando aquellas leyes que están vigentes? ¿Por qué estamos, decía, discutiendo hoy esta ley orgánica de lucha contra la corrupción? Es justamente porque a nivel mundial se menciona que por concepto de sobornos se paga alrededor de $1 billón. $1 billón a nivel mundial. Aquí en nuestro país, en estos últimos 10 años, según la Comisión Cívica Anticorrupción, menciona que han sido utilizados en actividades ilícitas 24.742 millones de dólares. Ni qué decir en el manejo de los recursos públicos. Según Diario La Hora, por ejemplo, las diferentes empresas públicas han reportado grandes pérdidas. Por ejemplo, TAME ha reportado una pérdida de $30 millones. Farmec, $3 millones. Los medios públicos han reportado una deuda y una pérdida de $10 millones. Asimismo, existen otras empresas públicas que han reportado pérdidas, como la empresa Cementera Nacional, Ecuador Estratégico, la empresa pública Yachay. ¿Acaso esto también no será como resultado y efecto de la corrupción? Para mencionar ejemplos, y hoy quiero mencionar ejemplos que están vinculados con la provincia del Cañar. Nada más las ventas fraudulentas realizadas en el ingenio azucarero EQ2 del Cantón La Troncal, en la cementera Guapán, donde seguramente se juzgaron oscuros intereses entre familiares, entre amigos, entre compadres. Ni qué decir qué ha pasado en la vía Yud-Biblián, un proyecto que estaba previsto para una duración eficiente de 20 años, según los términos del contrato. No han pasado 6 años de uso y hoy ya se encuentran en pésimas condiciones. Y lo más curioso de todo esto es que a pesar de que haber intervención de la Contraloría General del Estado, pues en los informes no existe pues indicios de responsabilidad civil, administrativa y peor aún indicios de responsabilidad penal. Ahí también habríamos que ver qué está pasando. De la misma manera, el último proyecto emblemático, hablo del poliducto Pascuales Cuenca, que fue adjudicado a la empresa brasileña Odebrecht. Inicialmente estuvo previsto un costo total para la ejecución de la obra de $272 millones. 272 millones de dólares. Pero ¿cuánto terminó costando? 612 millones de dólares. Aquí también, ¿será que existe mucha ineficiencia o será que también está presente la corrupción?
Y eso que ni siquiera se avisora y no estamos calificando de la capacidad y de las fallas que ya se están avisorando en esta obra. Lastimosamente, con todo esto, se ha hecho que la corrupción se vaya legitimando. Duele a veces pensar que la ciudadanía y algunos dicen, pues bueno, no importa que hagan obras o no importa que roben con tal que hagan obras. Esta es lamentablemente la forma de pensar después de estos tiempos en que la corrupción se ha institucionalizado. Ya dentro de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, se ha emitido hoy un informe no vinculante a este proyecto de ley, que obviamente fue debatido en primer debate antes de la consulta popular, en donde ya se realizaron cambios trascendentales para combatir la corrupción. Pero eso no significa que antes de la consulta no había herramientas legales para prevenir y combatir la corrupción, para recuperar los bienes robados. Lo que no ha habido era, durante esta última década y durante muchos años, la voluntad política de los gobernantes y de la falta de la administración de justicia. No se ha realizado la cirugía mayor. Aquella cirugía mayor, hasta el momento, solamente quedan en palabras. La pregunta es, para la administración de justicia, ¿por qué no se ha ejecutado y procedido de acuerdo al artículo 69 del Código Orgánico Integral Penal, en donde ya establece la figura jurídica de comiso? Lamentablemente no se ha ejercido y no se ha puesto en práctica esta figura jurídica. La Comisión de Justicia, analizando y contando ya que dentro del COIP tenemos la figura jurídica de comiso, ha ampliado esta figura jurídica. Como por ejemplo, la Comisión propone incorporar el comiso a terceros para aquellos casos en los que otros individuos hayan adquirido la propiedad de los bienes de las personas procesadas, a sabiendo que los mismos provienen de las actividades ilícitas y con la finalidad de impedir el comiso de los bienes de la persona procesada. También se propone incluir un nuevo mecanismo de comiso, ejecutable aún cuando no exista condena en contra del acusado. Esto obviamente está justificado porque es la sugerencia de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en el que instan a los estados a considerar este comiso en sus ordenamientos jurídicos para aquellos casos en que el delincuente no pueda ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga o ausencia, o en otros casos apropiados. Así lo dice la Convención. Esto que la Comisión de Justicia propone hoy a la Asamblea Nacional, sí me parece que es un aspecto importante en la lucha contra la corrupción. De la misma manera, si queremos en realidad luchar contra la corrupción, la Administración de Justicia tendrá que hacer efecto y poner en práctica todas las herramientas jurídicas que ya establecen en el Código Orgánico Integral Penal. Asimismo, vale la pena mencionar también el artículo 496 del COIP, que faculta desarrollar investigaciones conjuntas con otros países para combatir la delincuencia organizada transnacional. En ese contexto, se debería pedir asistencia penal internacional a Ginebra, por ejemplo, a Qatar, a Ghana, a Estados Unidos y a otros países. Le queda un minuto, asambleísta. Donde se refugian los corruptos que están disfrutando de los recursos saqueados del pueblo ecuatoriano. Para finalizar, señora presidenta, y en vista de que ya no tengo tiempo, sí quisiera referirme a aquella propuesta del proyecto de ley que fue presentado el 11 de julio del 2017, con el fin de que se elimine el último párrafo del artículo 581 del COIP, en el que se exigía el informe de procedibilidad emitido por parte de la Contraloría General del Estado
para que aparentemente la Fiscalía inicie la investigación. Sabemos que esto fue hoy un justificativo de la Fiscalía General del Estado, pero hoy se está eliminando este párrafo, sin embargo también dejando para que este informe previo de procedibilidad emita la Contraloría General del Estado en otra etapa procesal. Mientras debatimos este proyecto de ley de lucha contra la corrupción, el pueblo ecuatoriano contempla la falta de salud, contempla la falta de pensiones jubilares. Terminó su tiempo, asambleísta. Por lo tanto, señora presidenta, muchísimas gracias. Permítame solamente hacer un llamado a toda la ciudadanía, hacer un llamado a las organizaciones sociales, a las comunidades, de que sean los pioneros de lucha contra la corrupción y no duden en denunciar todos aquellos actos de corrupción que vean. Muchísimas gracias. Gracias.